que habíamos tocado la última clase. Sin embargo, les quiero pedir en primer lugar que ingresen al sistema, que registren su asistencia y si tienen algún problema me avisan, por favor. Ya todos marcar su asistencia. Muy bien, ¿han tenido problemas en marcar la asistencia o lo han hecho con normalidad? ¿Me puedes confirmar, Verónica? ¿Se puede marcar? Sí, ingeniero, está bien. Sí puede marcar, ¿no? Ya, muchas gracias. Por favor, vamos a apagar el micrófono a las personas que lo tienen encendido. Simplemente como referencia, quisiera que me confirmes, Verónica, la última clase estuvimos haciendo amplificadores de máxima ganancia cuando gamma S es igual al complejo conjugado de gamma in. ¿Hicimos eso? Nos quedamos en la página 15 de amplificadores, la parte de sensibilidad. ¿En la parte de qué, perdón? Sensibilidad. ¿Sensibilidad o estabilidad? Estabilidad, perdón. Estabilidad, ¿no es cierto? Ya. Sí, los círculos de estabilidad. ¿Es correcto, Verónica? Voy a compartir pantalla. Sí, genial. Sí, ya, muy bien. Ok, entonces vamos a partir de este punto, poniendo en contexto en primer lugar de que nuestro objetivo es el diseño de amplificadores, ver ese tema a profundidad, de manera que puedan tener una idea de cómo se utiliza toda la tecnología de microondas para hacer estos amplificadores. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar repasando un poco lo visto la última vez. Para hacer un amplificador hay que coger un transistor y colocarle una red de adaptación de entrada y una red de adaptación de salida. Básicamente eso. Ahora, hay varios criterios para diseñar, ¿no? Uno es, el gamma in es fijo. Esto es un dato, vamos a ponerlo si quieren con otro color. ¿Ya? Es el gamma in que estamos viendo acá. Es fijo, porque es como decir la impedancia que de entrada del transistor, es la impedancia de salida del transistor mirando hacia él, y depende de los parámetros físicos de su fabricación. Ahora, el gamma S lo voy a poner con otro color, en este caso vamos a poner un color verde. El gamma S es un parámetro que es variable. ¿Por qué? Porque el gamma S depende de todo lo que yo voy a diseñar con mis manos acá, y evidentemente no solamente de esto, sino también incluye a la resistencia de fuente que vemos acá. El gamma L también es como si la impedancia de todo lo que hay así en este lado, la antena y además el circuito que nosotros diseñamos. Y hay varias formas en realidad de hacer el amplificador. El gamma S que yo quiero crear debe ser un gamma S que debe cumplir con ciertas condiciones. Y el gamma L que yo quiero crear debe ser también un gamma L
que satisfaga ciertas condiciones, ¿no? Entonces, buscar el valor adecuado de gamma S y de gamma L es lo más importante en el diseño de amplificador. Si yo, por ejemplo, digo, voy a diseñar esta red de acá, toda esta, la voy a diseñar de manera que mi gamma S sea 0, entonces estoy haciendo un amplificador con una adaptación excelente en la entrada. Y si me preocupo por el que gamma L sea 0, pues hago un amplificador con un circuito tal donde pues no haya reflejada acá, ¿no? Aquí no existe reflexión, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede cuando elijo gamma S y gamma L igual a 0. Pero yo también puedo aplicar otro criterio, que es el que vamos a ver hoy día, que es que gamma S sea igual al mismo valor de gamma in, pero sacándole el complejo conjugado. Ustedes saben que gamma in es un número complejo, pero si a ese número le saco el complejo conjugado, esto va a ser un número complejo también. Y si hago que gamma S sea igual al complejo conjugado de gamma in, tengo un criterio que se llama máxima ganancia. O sea, se ha demostrado de que cuando yo hago que el valor de gamma S sea igual al complejo conjugado de gamma in, voy a obtener la máxima ganancia en todo el amplificador. Y siempre y cuando mi gamma L también cumpla ese criterio, de que gamma L sea igual al gamma out, complejo conjugado. Entonces, si yo digo mi gamma L lo voy a fabricar de tal manera que, o mi circuito de gamma L lo voy a fabricar de tal manera que sea igual a gamma out, complejo conjugado, entonces yo aseguro que todo esto va a tener su máxima ganancia. Ok, ahora, máxima ganancia, adaptación perfecta a la salida, adaptación perfecta a la entrada, son criterios, porque yo puedo elegir otro valor de acuerdo a otro criterio para gamma S, y otro valor y también otro criterio para gamma L, ¿no? Y de acuerdo a esos valores, yo puedo obtener cierta prestación. Por ejemplo, yo puedo elegir un valor de gamma S que me genere la máxima eficiencia, o de gamma L que me genere la máxima linealidad, o lo puedo sacar de los valores del load pool, ¿no? Ustedes saben que en el load pool habíamos visto que se elige el mejor valor de impedancia, de fuente y de carga, que hace que el circuito dé el mejor compromiso entre potencia, eficiencia, ganancia y linealidad. Entonces, hay varias formas de diseñar un amplificador, dependiendo del criterio que yo utilice para calcular gamma S y gamma L. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en un criterio que es el criterio de máxima ganancia, vale decir, trabajar con los complejos conjugados de gamma in y complejos conjugados de gamma out. Eso vamos a hacer hoy día. Entonces, nuestro objetivo es diseñar este señor y este señor para llegar a ese fin. Pero para ello tenemos que recordar que la ganancia de transducción se puede descomponer en tres términos: GS, GL y G sub 0, donde la ecuación general de la ganancia la que vemos acá, y simplemente agrupando variables podemos decir todo esto de aquí es de G sub 0, y todo lo que tiene subíndice S la vamos a llamar G sub S, va a decir lo que viene por acá, y todo esto que tenemos por acá va a ser el G sub L. Entonces es ahí donde nacen pues estas ecuaciones que están viendo acá, ¿no? Este viene de aquí, esto viene de acá, y este viene de aquí. Muy bien, entonces una vez recordado esto, hay un paso previo que hay que hacer, que es hallar los círculos de estabilidad. Un círculo de estabilidad es el análisis. Un círculo de estabilidad es el conjunto de puntos en la carta de Smith que tiene una propiedad común. La propiedad común es que que estos puntos son como una frontera, son como los hitos entre dos países. Un país donde el transistor es estable siempre y otro donde no es estable siempre. El transistor puede ser incondicionalmente estable cuando es estable siempre, en todas las condiciones. Vale decir, para todos los valores de gamma S y de gamma L se cumple que gamma in menor que 1 y gamma out menor que 1. Y puede ser que el transistor sea estable de forma condicional, donde se va a cumplir lo mismo, gamma in menor que 1, out menor que 1, pero solo para un cierto rango de elementos pasivos, solamente para un cierto rango. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos determinar si nuestro transistor es estable o inestable y cuál es la zona segura de impedancias para elegir? Para ello, se pueden deducir algunas ecuaciones como las que ven ustedes acá. Una ecuación donde tenemos gamma in menor que 1. Hemos introducido esta ecuación aquí en el medio
porque en las primeras diapositivas de este archivo en PDF encontramos esta expresión que le hemos explicado en la clase pasada. Entonces, decir que gamma in es menor que la unidad, es decir, como que todo eso es menor que 1. Y decir que gamma out es menor que la unidad es como decir que todo esto es menor que la unidad. Esas son inecuaciones. Y como tenemos un valor absoluto de una inecuación de números complejos, se le puede dar la forma que estamos viendo acá. Se le puede dar la forma de la ecuación de la circunferencia. Tenemos aquí la parte constante, que es el centro, ¿no? Y esta es la parte variable, ¿no? Y esto de acá, como es valor absoluto, es un número real, esto viene a ser el radio. Entonces, por esa razón decimos de que el radio es esto de aquí, y el centro viene a ser esta parte de acá. Entonces, son circunferencias. Y como son inecuaciones, toda figura geométrica que sale de una inecuación me define un límite, una región o un contorno, que en este caso es un sector circular, que es el que están viendo acá, y este conjunto de puntos de acá marca la diferencia entre la zona estable y inestable. O sea, o bien lo que está dentro de este círculo chiquito es estable, o bien lo que está afuera de él es estable, ¿no? O sea, tenemos que descubrir cuál es la zona de estabilidad. Para ello tomamos un valor acá, ¿sí? Tomamos un valor acá, automáticamente ZL es igual a Z0, ¿sí? Y aplicando la ecuación de cociente de reflexión, el gamma L es igual a 0. Bueno, si hacemos gamma L igual a 0, y gamma in es igual a S11, y como por dato del problema, el valor absoluto del S11 es menor que 1, entonces automáticamente gamma in es menor que 1, y eso es la condición de estabilidad. Entonces, este punto del centro, ¿no?, que es ZL igual a Z0, genera o produce que el transistor sea estable. Entonces, toda la región de aquí, toda la región de acá de la carta de Smith, es estable, excepto esta intersección de acá. Este pedacito de acá, no, pues, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero entonces todo lo que está sombreado es lo estable, ¿ya? Y lo demás es inestable. Entonces nuestro circuito de adaptación debe tener impedancias, gamma S o gamma L, que estén por acá, ¿no? Pero no debemos poner un circuito que tenga un gamma S o un gamma L que esté por aquí, porque si mi gamma S o gamma L cae por acá, el transistor va a oscilar, ¿sí? Entonces esto se llama círculos de estabilidad de salida. Y a continuación vamos a ver lo propio para círculos de estabilidad de entrada. Bueno, vamos a pasar esta diapositiva por aquí. Y hay un número que se llama el factor K. El factor K es una forma de calcular la estabilidad de un circuito en base a los parámetros S. Si uno reemplaza los parámetros del transistor y evalúa este valor K y le sale mayor que 1, y el coeficiente delta, que está en el libro, sale menor que 1, entonces sí o sí el transistor va a ser incondicionalmente estable y no hay que dibujar nada, no hay que dibujar los círculos de estabilidad. E inmediatamente se empezaría a hacer las redes de adaptación. Lo mismo pasa con el parámetro U, ¿no? Si este U es mayor que 1, es incondicionalmente estable y podemos empezar a diseñar las redes de adaptación. Ahora vamos a llegar a este criterio de diseño de transistor, que es el transistor de máxima ganancia. ¿Cómo trabaja o cómo funciona? Bueno, nosotros cogemos el esquema general, ¿no?, y decimos, tenemos que hacer un circuito que tenga esas 3 etapas, ¿no? El transistor en el medio, y lo que tenemos que diseñar, ¿no?, la adaptación en L, ¿no?, va a estar acá, y la otra adaptación en L va a estar acá. Pero se puede comprobar que para obtener la máxima ganancia tenemos que trabajar con el criterio del complejo conjugado. ¿Y en qué se traduce eso? Bueno, se puede demostrar de que para que un transistor tenga su máxima ganancia deben cumplirse 2 condiciones. El circuito que yo hago con mis manos, si le saco el complejo conjugado, su gamma S, debe coincidir con el gamma in. Y el gamma out, lo propio, debe ser igual al complejo conjugado del gamma L. Si satisfago esas 2 ecuaciones, sí o sí mi circuito es estable siempre. O perdón, si tiene la máxima ganancia. Entonces aquí uno puede hacer un poco de lectura en el libro guía y decir, bueno, ¿cómo calculo ese valor de gamma S?
Yo sé que el gamma in tiene una ecuación que es realmente grande, que es esta de acá, ¿no es cierto? Eso está en las primeras diapositivas, en las primeras 5 diapositivas de este PDF. Esta ecuación de aquí es el gamma in, ¿ya? Entonces, esta ecuación, pues si yo le saco el complejo conjugado, debe ser igual a gamma S. Por eso escribimos gamma S complejo conjugado igual a todo esto que está aquí. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación. Y nuestra segunda ecuación va a ser gamma L igual a gamma out complejo conjugado. Pero el gamma out sale de esta expresión de acá, y esta expresión de acá está más o menos en la quinta diapositiva de este PDF. Entonces, por eso que ponemos así, gamma L complejo conjugado igual a todo esto de acá. Pero si se dan cuenta ustedes, señores, aquí van a ver que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Nuestras variables son gamma L, que aparece acá y acá, y gamma S, que aparece acá y acá. Y sí se puede resolver. Uno puede despejar el valor óptimo que debe tener gamma S y gamma L para garantizar que hay una máxima ganancia. Entonces, si yo despejo eso, puedo tener una fórmula grande que me ayuda a calcular numéricamente estos valores de gamma S y de gamma L. Sin embargo, nuestro objetivo no es, en este curso, usar la calculadora y calcular números. No. Nuestro objetivo es, teniendo los números, diseñar un circuito, sabiendo que con ese criterio llegamos a la máxima ganancia. Para ello vamos a ver un ejemplo en el cual apreciamos una pregunta. Dice un amplificador para máxima ganancia a 4 gigas, utilizando adaptación en signo de estado. Entonces nos dice calcular su performance entre 3 y 5 para un transistor de arsenuro de galio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el problema es, tienes un transistor y estos son sus hojas, su hoja técnica en parámetros S, si quieres su bichero C2P, y nos concentramos en la frecuencia 4 GHz. Ahí tenemos sus parámetros. Y me dice, dado estos parámetros de ese transistor, haz un amplificador de máxima ganancia. Entonces, para ello, ya saben, hay que calcular el valor bueno de gamma S y de gamma L, y luego diseñar el circuito. Pero, sin embargo, antes de hacer todo eso, gamma S y gamma L, hay que calcular si es estable o no es estable. Si es incondicionalmente estable, tenemos suerte y no dibujamos ni un círculo de estabilidad. Pero si es condicionalmente estable, tenemos que dibujar los círculos de estabilidad para ver las zonas de impedancia que son seguras en nuestro diseño. Muy bien, entonces tenemos nosotros este transistor y aplicamos, hacemos el análisis de los parámetros K y de determinante que tenemos acá, y llegamos a la conclusión de que este determinante es menor que 1 y este señor es mayor que 1. Entonces verificamos que es incondicionalmente estable, lo que quiere decir que es estable siempre. Entonces no necesitamos dibujar ningún círculo de estabilidad. Y inmediatamente procedemos a diseñar nuestras redes de adaptación. ¿Saben qué? Este valor de gamma S, yo les dije, ¿no? Hay que meter ahora los valores y calcular. El libro nos dice, bueno, la ecuación que nos permite calcular el valor de gamma S es esta. Y la ecuación que nos permite calcular gamma L es esta de acá. Eso nos dice el libro, ¿eh? Y entonces, evidentemente, B1, B2 y C son función de los parámetros S. Uno coge la calculadora, hace los reemplazos, e inmediatamente tiene este término de acá y este término de acá. Esos dos términos tienen. Entonces, uno se pregunta, teniendo esos dos términos allí, ¿necesito algo más? La respuesta es no. Yo con esto ya podría directamente empezar a diseñar mis redes de adaptación, de entrada y de salida, y se terminó el problema. Sin embargo, hay como un paréntesis que es necesario realizar. Y el paréntesis obedece una pregunta. ¿Cuál es esta ganancia máxima que voy a sacar de este transistor? Así solamente por curiosidad. Entonces uno agarra y dice, bueno, para ello tenemos que coger la ecuación de la ganancia de transducción, ¿sí? De acuerdo a ustedes, la ganancia de transducción, G, ¿no? Que está formada por 3 elementos, ¿no? Y esta ganancia de transducción, que está formada por 3 elementos, vamos a calcular una por una para saber cuánto es la ganancia que vamos a obtener. Entonces, esta ecuación es el primer término, ¿no? De la ganancia, tiene este valor. Simplemente reemplazamos este valor acá, ¿no? Y obtenemos este número. Si le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10, obtenemos este número de acá.
Igual, este G sub 0 es el transistor, el S21 lo tomamos, le damos al cuadrado en la calculadora, tenemos este valor, si le sacamos el logaritmo y lo multiplicamos por 10, sale esto. La carga sale, la ganancia de carga sale esta ecuación de acá. Si reemplazamos este número que tenemos acá, aquí abajo, nos sale este número, le sacamos logaritmo, lo multiplicamos por 10, sale esto. Si sumamos todos estos tres números de acá, vamos a tener la ganancia de transducción en decibelios. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? Hay una teoría que dice cuando tienes números en decibelios o ganancias en decibelios y quieres dar la ganancia total, simplemente lo sumas y tienes la ganancia total, y en este caso es 16.7. Entonces, ese número es lo que nosotros vamos a obtener después de que hagamos el diseño de nuestro circuito y de consciente, ¿no? Entonces, vemos cómo es esto. El libro agarra y dice, muy bien, para diseñar la red de adaptación en la fuente, o sea, en el lado izquierdo, lo que necesitamos nosotros, en primer lugar, es... perdón, un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Entonces, lo que necesitamos, como les decía, es simplemente... perdón, un segundo. Y ahora sí. Entonces, lo que necesitamos es simplemente, para el diseño de este circuito, desarrollar una técnica que nos permita cuantificar la longitud del stub y de la línea que me van a permitir obtener dicho valor, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de esta tecnología. Para ello, en la carta de Smith es necesario plotear en primer lugar nuestro punto que hemos calculado. Vale decir, este punto de aquí, y posteriormente este punto de aquí. En la carta de Smith hecha a mano, lo que sucede es de que tenemos que recordar de que si nuestra fuente viene aquí y tenemos nuestra impedancia de fuente acá, la red de adaptación que vamos a colocar va a tener, como el enunciado nos ha dicho, dos componentes, ¿no? Un stub en serie y un stub en paralelo. ¿Ya? Esta es nuestra tierra. Pero nosotros somos como observadores que estamos comenzando o estamos partiendo de esta impedancia que son los 50 ohmios. Los 50 ohmios empiezan ahí. Este 50 es el centro de la carta de Smith, ¿sí? El 50 es el centro. El primer elemento que añadimos nosotros está en paralelo, es este de acá. Cuando trabajamos con elementos en paralelo, lo primero que hay que hacer es convertir esta carta de Smith de impedancias a admitancias. Para ello se traza una línea diametralmente opuesta y se coloca el punto respectivo, ¿no? Ese es, digamos, el método manual, por decirlo así. Y la idea es llegar a este punto, ¿no? Como el primer elemento que se coloca es un stub en paralelo, entonces ese nos va a llevar los 50 ohmios por este círculo que estamos viendo acá. Lo va a arrastrar, lo va a colocar aquí, a algún punto mágico. Es un punto especial, de tal manera que cuando yo le añada este elemento en serie,
este elemento de acá va a rotar, lo voy a dibujar con otro color, este elemento va a ser rotado por aquí a través de un círculo que se conoce como círculo de onda estacionaria constante, que tiene como centro, el mismo centro de la carta de Smith, ustedes ya saben. Solamente que nosotros nos tenemos que detener aquí, ¿ya? Porque este es nuestro punto de llegada. Cuando hacemos eso, señores, tenemos la certeza de que la contribución de esos dos elementos me está generando exactamente el gamma S que hemos calculado con las fórmulas, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, la respuesta a este problema nos indica claramente de que el estar en circuito abierto vale 0,206. O sea, este señor de acá vale 0,206. ¿Ya? Y en cambio, el señor de este de aquí, el elemento serie, es el series line 0,120 lambdas. Entonces, de aquí ya sabemos, de aquí a acá es 0,120. Muy bien. Entonces, cuando uno se pregunta cómo elegir este punto de acá, bueno, pues una regla empírica puede ser que la distancia de aquí a acá, o sea, de este punto rojo al borde de la carta de Smith, ¿no?, sea la misma distancia que haya desde aquí hasta acá. Cuando uno coge ese criterio, ya rápidamente sabe dónde detenerse aquí y tiene la certeza de que este arco circular correspondiente a la línea serie va a llevarnos donde debe llevarnos, a ese punto. Muy bien, entonces procedemos a borrar estos dibujos de aquí y vamos a ver el resultado de todo esto. Este resultado de aquí, ¿sí? Tenemos nuestra red de adaptación de entrada aquí, y haciendo un cálculo, un análisis similar, obtenemos la red de adaptación de salida, ¿ya? Y todo esto de aquí viene a ser nuestro amplificador de máxima ganancia. Es necesario que ustedes vean de que esto tiene que ser diseñado simétricamente. Línea serie, es el primer elemento que ve el transistor. El segundo elemento que ve el transistor a la entrada es paralelo, y aquí paralelo. No vamos a equivocarnos y vamos a poner este, a lo mejor ya no acá, sino le ponemos acá, ¿no? Si ponemos así, eso no es la topología que pide el problema, ¿no? Me puede decir, pero acá está la topología, y aquí está la topología, sí, pero tiene que ser simétrico siempre, ¿ya? Simétrico tiene que ser siempre aquí, ¿ya? Siempre en ese lado, ¿ya? Entonces esta es un poco la forma manual, por decirlo así, de calcular este amplificador de máxima ganancia. ¿Qué es lo que hay que observar acá? ¿Ya? Lo que hay que observar aquí es de que este señor, cuando lo simulamos, debe darnos un valor pico, una cúspide de ganancia. Y en este caso, ese valor pico o ese valor cúspide de ganancia tiene que ser el que hemos calculado. Si se acuerdan bien, obedece a un número que es 16.7 decibelios. Ese de aquí es lo que debemos obtener en la vida real y en la simulación, ¿no? Un punto, un pico, nada más, ¿ya? Evidentemente, ese pico o ese punto centrado a esta frecuencia de 4 GHz, ¿ya? Ahí centrado. Entonces, todo esto es importante para el amplificador de máxima ganancia. Además, recordando de que tenemos un parámetro que se llama RN2 o S11, que también tiene ese comportamiento. El S11 va a caer justamente en 4 GHz, ¿no? Garantizando que el diseño está centrado. Justo en 4, la mejor adaptación y además el mejor valor de la ganancia, ¿no? Es un pico. 16.7. Muy bien. Entonces, esa figura está en el libro, ya está en su libro guía, pero también podemos utilizar una herramienta CAD, que es esta de aquí, ¿no? Microsoft Office. Podemos definir nosotros una caja, una cajita, vamos a poner aquí esta cajita, acá, la cual va a contener parámetros CS. Estos son los parámetros CS de la cajita, ¿no?
Tenemos acá, por ejemplo, 0,72, 116 con signo negativo, como uno de los valores, ¿no? Parámetros S, que están por aquí, a esa frecuencia de 4 GHz. Y en base a esto que nosotros escribimos acá, podemos diseñar el amplificador. Entonces vamos a explicar un poquito cómo hacemos esto en la computadora. Vamos a hacer un poco. Ese número, por ejemplo, que han visto ustedes aquí, 072, 116, bueno, es el S11, ¿no? O sea, puedo llenar yo los parámetros S del transistor. Los puedo colocar ahí, todos los parámetros S. Y esos números los puedo colocar yo en el amplificador que está acá. Ahí, ¿no? En ese fichero texto. Luego, en base a esos ficheros de parámetros S, yo puedo decir, calcúlame el parámetro K. Esa fórmula, solito me lo calcula el simulador. En vez de que yo use mi calculadora, solito saca, es mayor que 1, en consecuencia es incondicionalmente estable, o sea, es estable siempre. Luego, también otro valor que se puede sacar es el gamma S. El gamma S, que habíamos dicho nosotros, sale de una ecuación y hay que usar la calculadora. El simulador ya tiene todos esos cálculos incluidos en él. Y nuestro gamma S, ese gamma GM1, lo podemos sacar directamente de la opción GM1 en la parte lineal. Entonces, el simulador nos permite calcular este detalle, cuánto es el gamma S. Y podemos empezar a diseñar nuestro circuito. Nosotros podemos plotear ese valor de GM1, o sea, el gamma S, lo podemos colocar. Pueden ver ustedes aquí. Por ejemplo, aquí está el GM1, o sea, el gamma S. Está ploteado como un punto en la carta de Smith. ¿Ya? Y luego todos sabemos que el centro es este, que se corresponde con estos 50 ohmios de acá. Y empezamos a añadir este elemento serie de aquí. Este elemento serie, primero le ponemos que sea de una longitud bien pequeña, o sea, que sea una línea, un T-lock, pero bien chiquito, una longitud eléctrica bien pequeña. Y vemos cómo nos vamos moviendo por acá, cómo nos movemos por acá. ¿Ya? Así. En este caso, como es la carta Smith completa, el movimiento va a ser más o menos así. Por aquí nos vamos a mover así. Y después de que nosotros descubramos que tenemos que llegar a este punto, porque este punto es el que tiene una distancia de, digamos, 1 centímetro a la carta, al borde de la carta Smith, igual que esta de acá. Cuando llegamos a concluir esa gran verdad, llegamos aquí, y de aquí podemos añadirle este elemento de acá, la línea serie. La línea serie que va a ser pequeña, en principio, delgadita, pequeña, y de 1 grado, ¿no? Y luego lo hacemos crecer poco a poco, y cuando lo hacemos crecer, vamos a darnos cuenta que vamos a estar subiendo así, 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 hasta llegar finalmente aquí. Y ahí termina nuestro diseño. Ahí deberíamos haber obtenido ya los valores del libro. Ahí ya estaríamos en la capacidad de decir, ya tenemos esa red de adaptación a la entrada y podemos hacer lo mismo a la salida, y si juntamos los dos elementos, entrada y salida, vale decir, adaptación de entrada y adaptación de salida, tendríamos esto que sería una representación de nuestro amplificador. Y si sacamos nosotros nuestro comportamiento del amplificador en un rango de operación de 3 a 5, en el simulador también podemos obtener este valor de 16,7 decibelios. Ese valor, el cual es coherente con el libro de Posa, ¿no? Que es justamente lo que queríamos obtener. Una ganancia máxima, la mayor posible, justamente en esa frecuencia. Entonces, verificamos que es lo mismo del libro.
Y a continuación tendremos que ver el tema de diseño de amplificadores con ganancia específica. Pero sin embargo, antes de pasar a esta segunda parte, yo voy a coger el Microsoft Office y voy a hacerlo todo esto de acá. Todo esto de acá, que pasado en diapositivas, lo voy a hacer y lo vamos a complementar también un poquito más. Hago una consulta hasta este momento. Si no hay pregunta, entonces vamos a esperar un ratito. Voy a abrir el Microsoft Office. Y en Microsoft Office vamos a resolver este ejercicio. Muy bien, entonces procedo a compartir pantalla. Ok, espera un segundo, por favor. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el ejemplo del cuaderno. Yo sé en primer lugar de que hay algunos alumnos que han manifestado de que en la parte de elementos, donde dice data, no encuentran estos bloques de acá, no les aparecen estos bloques de acá, ni este bloque de aquí. Hay dos formas de resolver eso. Una forma es entrar al directorio donde están los archivos en Microsoft Office. O sea, ustedes van a explorador de Windows, descubren la carpeta donde están, donde han instalado Microsoft Office.
¿no? Y dentro de esa carpeta van a encontrar varios ejecutables, ¿no? Uno se llama makeClick, otro se llama library.exe, temas así. Hay que ejecutar uno de ellos para poder popular esa carpeta data. Y la otra forma es volver a reinstalar el MicroOffice, de manera de que se aseguren ustedes de que cuando lo reinstalen añadan todas las librerías de todos los fabricantes. Entonces ahí sí les va a aparecer en el momento de la instalación esas palabras, componentes de Agilent o componentes de ATC. ¿Ya? Y entonces de esa forma sí les va a aparecer. Pero en este caso vamos a ver cómo tratamos el problema utilizando específicamente estos componentes, ¿no? De Agilent y ATC. Entonces lo que hay que hacer normalmente es reconocer que dentro de Agilent hay cajitas que tienen parámetros S transistores y podemos trabajar con alguna de ellas, ¿no? Yo puedo elegir cualquiera de estas cajitas y llevarla a mi esquemático. Vamos a añadir para ahí un esquemático nuevo y con este esquemático vamos a llevar la caja y vamos a darle los parámetros S del transistor, ¿no? El ejemplo del libro. Entonces vamos a ayudarnos aquí, podemos coger esta página acá, 072 menos 117, entonces lo vamos a poner aquí. Pero para poder editar esto, tenemos que darle un clic derecho y Open Subcircuit. Cuando me aparecen estos datos, estos son datos parámetros de otro transistor, ¿ya? Pero si yo quiero meterle los datos del ejemplo, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ver de que este signo numeral me indica de que lo que va a aparecer abajo, en la matriz de abajo, son frecuencia en gigahercios, parámetros de scattering, formato, magnitud, ángulo, para una resistencia del sistema de 50 ohmios. Entonces tenemos que borrar definitivamente todo esto, y aquí vamos a colocar nuestra data, que viene a ser 4, estoy tipeando, espacio, barra espaciadora, 072, espacio, menos 116, barra espaciadora, 2.676, barra espaciadora, 00357, barra espaciadora, 073 menos 54. Okay, entonces cuando tengo todo eso, yo digo, y ya está hecho el primer paso, cierro, al cerrar se graba solo, y automáticamente puedo trabajar, ¿no? Para ello es obligatorio poner los puertos, uno a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha, y empezar a hacer los cálculos, ¿no? Unos cálculos respectivos. Por ejemplo, yo puedo ir para el valor K. El parámetro K lo puedo añadir como un gráfico tabular, en el cual voy a decirle clic derecho, añadir medida, y aquí vamos a la parte que dice linear, ¿no? Vamos a hacerlo como dice la diapositiva para guardar la relación. La diapositiva nos dice que para linear es necesario utilizar el elemento K, ¿no? Entonces estamos en línea y tenemos que elegir la variable K, que es el coeficiente de estabilidad. Y aquí lo tenemos, el K. De all sources no, sino del esquemático 1. No en decibelios, sino en escalar. Vamos a aplicar, ok. Y, ojo, esto tiene que ser a una frecuencia de 4 GB, entonces tenemos que ir a Provide Options. Y aquí tenemos que darle un single point de 4 GB. Aplicamos, aceptamos, simulamos. Como pueden ver, 1,1948 es este mismo de acá, ese mismo resultado. Y es lo que el libro también genera o nos hace obtener, ¿no? Ese valor de acá, 1,195 están viendo ustedes en pantalla. Y en el simulador hemos obtenido 1,1948, que es lo mismo. Entonces, luego de haber obtenido esto, seguimos comprobando las prestaciones del simulador. El cálculo de gamma S es de la opción linear y GM1. En el mismo tabular. Entonces aquí nosotros podemos dar clic derecho, es decir, añadir medida. Y aquí dentro de la parte de linear, vamos a colocar el GM1. Y vamos a ir leyendo su significado. Vamos a ver aquí, ¿no?
es simultaneous match at input, to port only. Entonces es la adaptación simultánea a la entrada. Tenemos otros, ¿no? Simultaneous match at output, es para gamma L. Este es el gamma S. Gamma S, vamos a sacarlo del esquemático 1. Ese gamma en escalar, ¿no? Vamos a aplicar, ok, y vamos a dar simular, aquí. Tenemos 0,871 76, ¿no? Que es el valor absoluto, ¿no? Pero nada impide que le saquemos el ángulo también. Uno puede colocar aquí, de clic derecho, añadir medida. Y aquí vamos a colocar nuevamente en el linear GM1, esquemático 1, luego colocamos ángulo. Vamos a aplicar, ok, simular, aquí, y vamos a obtener nuestro valor 123,41. Entonces, este señor, ¿no? este número, ¿no? Es nuestro gamma S, ¿no? Y continuando con la diapositiva, una vez que obtenemos el gamma S, ya podemos trabajar con otras condiciones, ¿no? Una de ellas es ploteándolo en la carta de Smith, este valor de gamma S, ¿no? Entonces, poner ahí como un punto de referencia sería, en este caso, el triángulo azul de la parte superior izquierda, ¿no? Y empezar a hacer el desarrollo de nuestra red de adaptación, tanto a la entrada como a la salida. Entonces nosotros lo vamos a colocar en la carta de Smith, y para ello vamos a poner en Graphs, clic derecho, añadir gráfico, Smith Chart, y vamos a empezar a trabajar. Aquí, clic derecho, añadir medida. Ya no vamos a poner parámetros S aquí, sino vamos a ir directamente al linear. Y aquí el GM1, aquí vamos a poner el esquemático 1, aplicamos, ok, simulamos. Y vamos a ver que en efecto está aquí. Ustedes lo pueden ver en la parte superior izquierda del triángulo azul. Nos aseguramos de tener también como propiedades de admittance grid. Aplicamos, aceptamos y aquí vamos a empezar a realizar nuestra readaptación. En Schematics, clic derecho, New Schematic, esquemático 2. Y vamos a empezar a hacer nuestra adaptación. Fijémonos en las diapositivas. Aquí tenemos 50 ohmios conectados a tierra y nuestros elementos. ¿Por qué se coloca esto, tema de 50 ohmios? Bueno, porque todo esto, ¿no? Cuando yo tengo mi generador de radiofrecuencia y conectado aquí a su impedancia de fuente, ZS, ¿no? Y todo esto que estamos viendo aquí, si yo lo quiero representar, ¿no? En términos de admitancia, o perdón, en términos de circuito, yo todo esto de acá, puedo decir, todo esto que está acá, lo puedo reemplazar por todo esto. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que esto es 50 ohms, es un número real, aquí. Y todos sabemos que la impedancia de una fuente de voltaje en la serie es 0. Entonces, por eso está unido directamente a tierra, ¿ya? Entonces vamos a empezar añadiendo este elemento, ¿no? Y posteriormente vamos a ver cuánto es lo que estoy midiendo aquí. Este sería mi gamma S, ¿no? Que quiero medir, ¿no? Mi gamma S variable, digamos, ¿no? Entonces yo voy a añadir elemento paralelo, luego voy a añadir elemento serie, como lo están viendo aquí, elemento serie, y al final el gamma S que voy a medir aquí, de la contribución de esos dos señores en su conjunto, debe ser el gamma S que hemos calculado matemáticamente con las ecuaciones. O sea, el equivalente, todo eso debe ser el gamma S, o sea, debe ser el punto que está acá arriba. Entonces, vamos a proceder con ello, ¿no? Entonces, la manera de proceder es colocando nuestra resistencia de 50 ohmios. Vamos a ver si nos deja ir aquí, ¿no es cierto? Colocamos nuestra resistencia de 50 ohmios, vamos a elementos, lump element, resistor, res, vamos aquí la tierra, aquí jalamos este de aquí, está, damos doble clic aquí ponemos 50 ohmios, aceptamos,
Y empezamos a colocar nuestro stub en paralelo. Entonces vamos a lines. Aquí tenemos transmission lines, phase, y aquí T-lock. Arrastramos el T-lock, lo ponemos paralelo, y siempre para probar hay que, ustedes saben, sintonizarlo a la frecuencia que queremos, 4 GB. Va a ser 90 grados, 1 grado, porque lo quiero tunear. A ver qué pasa, vamos a aceptar. Y finalmente a este esquemático 2, que es el que he hecho, lo voy a meter en la carta de Smith, graph 2. Añado la medida y digo aquí del esquemático. Pero vamos a ver un segundo aquí. Tenemos que mover esto un poquito más arriba. Aquí. Medimos la medida. Es extraño que no aparezca el esquemático 2 por acá, por un lado. Vamos a darlo ok. Probablemente tenemos que grabar, no estoy seguro. Oh, ya sé qué es lo que ha sucedido. Lo que pasa, a ver, el esquemático 2 de acá. Ya, aquí hay que ponerle un puerto. Si no le pongo puerto, no tengo cómo representar mi variable, ¿no? Entonces el puerto, este es un puerto de medida, o sea, voy a medir el gamma que hay cuando le añado y está en paralelo. Entonces aquí, all sources, no sé qué he hecho aquí, a ver, vamos a ver. No, ese all sources no era, ¿no? Entonces aquí, hay que modificarlo. Lo modificamos aquí y en vez de all sources le vamos a poner simplemente esquemático 2, LS11, o sea, quiero ver su coeficiente de reflexión, y lo vamos a plotear aquí. Vamos a ver un segundo. Ya, y ahí tienen, ¿ven? ¿Qué aparece? El cuadrado rosado en el centro. El cuadrado rosado en el centro significa que al esquemático 2, donde había 50 ohmios, le añadí un pedazo de línea tan pero tan chiquito, en paralelo, un T-lock tan pero tan pequeño, que no le he movido del centro, se queda casi ahí. Pero lo he hecho adrede, simplemente para saber, para mostrarles qué pasa cuando incrementamos esta longitud eléctrica. Digamos que le ponemos hasta 80 grados. Entonces yo voy a tunear la longitud eléctrica, fíjense cómo se mueve. Se mueve, justamente como les dije, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo llegar a un punto que sea equidistante del borde de la carta de Smith, que podamos atacar a los extremos también, ¿no? Entonces yo creo que probablemente ahí 73.8, lo cierro, y en base a esta primera data, ya puedo descongelar este señor aquí, aceptarlo, y después que es el 73.8 que estamos viendo acá, coincide con el 74.01, ¿no? Aquí hay 74.01, yo calculo 73.8, y en efecto eso, si quieren, debe ser similar a este 0,206 lambdas. Pero de cómo sé yo que el 0,206 lambdas es equivalente a 73.8 grados. La respuesta viene a ser nuevamente por acá, por la regla de 3, ¿no? Porque la regla de 3 me dice, una lambda, 360. 0,206, ¿cuántos grados serán? O, si quieren, ¿no? Una lambda son 360. Los 73.8 que he calculado yo, ¿cuántas lambdas serán? Entonces vamos a ese caso. Una lambda 360 grados, 73.8 grados, ¿cuántos lambdas serán? Entonces hay que dividir simplemente 73.8 entre 360 y me va a dar el número de lambdas. ¿Ven? Ahí sale 0,205, que es muy parecido a 0,206 lambdas. Entonces, lo cual quiere decir que hemos hallado correctamente la longitud del primer stub, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio, ya uno puede añadir pues el stub en serie en el MicroUFIS y ponerle, normalmente lo que se hace es esto, ¿no? Uno coge este circuito, lo copia, ¿sí? Tal como está, uno crea un tercer esquemático aquí, entonces, un nuevo esquemático, ¿ya? Y aquí lo pegamos, ¿no? Vamos a hacer el edit and paste. Y aquí borramos esto, movemos esto, y aquí vamos a colocar este elemento de aquí, que es el telín. El telín lo traemos por acá, ponemos esto por acá, ponemos esto por aquí, así. Y aquí lo modificamos. Entonces, en vez de 10 gigas, serían nuestros 4 gigas.
en vez de 90, le vamos a poner un grado para ver cuál es su impacto mientras lo hacemos crecer. Y hacemos el mismo trabajo, ¿no? Vamos a proyectos. Aquí vamos a añadir esta medida, que va a ser el parámetro S11 del esquemático 3, ¿no? Este último donde le he puesto la línea serie. Entonces aquí damos a aplicar, ok. Y tenemos este resultado, vamos al gráfico 2. Aún no vemos nada, tenemos que darle simulación para poder ver algo. Vamos a dar simulación. Y la simulación vemos de que estamos en el mismo punto. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, probablemente aquí, la presencia de un rombo café y un cuadrado rosado. Están casi juntos, uno encima del otro. Se han solapado. Está bien porque le hemos puesto un grado nomás de longitud eléctrica para esta serie, pero el objetivo en realidad es tunearlo. Y para tunearlo, movemos este dial y vamos a ver el impacto. Cuando lo hacemos variar hasta un valor máximo, vamos a poner 80 grados. Con 80 grados, fíjense cómo se mueve el diamante café. Llegamos exactamente a ponernos encima del punto azul. Y ese ángulo, que como pueden ver ustedes en la parte superior es 43 grados, ese vendría a ser la longitud eléctrica del tab en serie. Entonces cerramos aquí, 43 grados, entonces es la última parte de la respuesta de nuestro problema. Tenemos aquí, lo descongelamos, ¿no? Aquí colocamos esta 43 grados, aceptamos y ya lo tenemos hecho, ¿no? Este procedimiento también hay que repetirlo para la salida, ¿no? O sea, habría que hacer otro esquemático aquí, perdón, habría que hacer acá otro esquemático, esquemático 4, ¿no? Y en ese esquemático colocar pues una resistencia de 50 ohmios, vamos a poner por aquí, una resistencia de 50 ohmios por acá, a esa resistencia de 50 ohmios hay que unirla también a tierra, porque esta va a ser, bueno, 50, ustedes, solamente, no lo voy a hacer, solamente voy a señalar, ¿no? Le ponen 50, esta sería como la antena, ¿no? Ustedes le colocan, después de que le han colocado eso, nuevamente le ponen un transmission line, aquí en elementos, face, pero hay que empezar con el paralelo, ¿no? Con el T-lock. Aquí le ponen su elemento paralelo, lo ponen así, y empiezan a hacer el mismo trabajo, ¿no? Le dan, para que sea, ¿no? A 4 GHz, luego le ponen acá, lo tunean, lo empiezan a buscar con un grado, ¿no? Luego lo mandan a la carta de Smith, evidentemente hay que ponerle su puerto, ¿no? Un puerto mirando para acá, ¿no? Y empiezan a hacer todo el trabajo, es el trabajo como la imagen espejo de lo que hemos hecho ahorita, y una vez que hacen eso, ¿no? Que hacen todo ese trabajo, van a tener los valores de la longitud del OpenStab y del CVStab, pero para la salida, ¿no? Y cuando tengan esos valores en forma de L, lo que hay que hacer es coger el primer esquemático de acá, este señor de acá, y añadirle esas redes de adaptación. Por ejemplo, yo aquí voy al esquemático 5, vamos a ir, un esquemático 5, y aquí lo pegamos, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que colocar nuestras redes de adaptación. Aquí tendríamos que colocar esto por aquí, esto por acá, así. Y de aquí tendríamos que sacar del esquemático 3 una información. Por ejemplo, esta información, esta data. La sacamos, la ponemos en el esquemático 5, pegamos aquí. Y para el esquemático de la salida, vamos a ganar tiempo simplemente por ser prácticos. Tenemos esta misma configuración, pero hay que darle la vuelta, ¿cierto? Vamos a ver, yo creo que así. Y luego le vamos a dar la imagen espejo. Vamos a ver si es posible. A ver, vamos a ver. Rotate flip. A ver si lo hace.
Bueno, hemos perdido la línea, pero la vamos a recuperar. Ponemos así. 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 Está, unimos de aquí para acá. Y ahora tenemos que colocar los valores verdaderos, ¿no? Porque para la salida nosotros necesitamos hacer el mismo procedimiento, pero para ganar tiempo le vamos a colocar, el problema nos dice en la teoría que debe salir 0,206 para cada uno de los lados. Pero sabemos que 0,206 para nosotros es 73.8. Entonces vamos a poner 73.8 grados. ¿Ya? Aquí directamente. Acá vamos a poner 73.8. Y aquí también. 73.8, ya está, listo. Aceptamos, y con esto ya estaría amplificado, solamente que todo junto, y como todo está junto, tenemos que verificar que nos dé la máxima ganancia que hemos calculado en la diapositiva. En la diapositiva, el libro había calculado ganancia máxima de 16.7, como lo están viendo en la parte inferior, ¿no? 16.7 era la máxima ganancia, y vamos a sacar ese número. Para ello, ya cambia la cosa porque ahora tenemos que hacer un barrido en frecuencia. ¿Cómo es este barrido? El barrido en frecuencia, para compararlo con esta figura de acá, tendría que ser un barrido que nos permita plotear desde 3 hasta 5 gigas la ganancia. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a colocar, bueno, primero vamos a ver un gráfico, el gráfico rectangular. ¿Ya? Y después vamos a ocuparnos de las frecuencias. Pero en ese gráfico rectangular simplemente vamos a poner añadir medida, ¿ya? Y en esa medida, vamos a regresar a la diapositiva, vamos a poner la medida que nos corresponde. Como pueden ver es en la parte superior derecha, GTdB, donde T no es total, sino es transducción. La ganancia de transducción en decibelios, ¿ya? La línea azul, eso es dB, entre paréntesis GT, eso es lo que vamos a colocar. Entonces aquí vamos a colocar así, añadir medida, vamos a ir a la linear gain, aquí GT, y aquí le ponemos en decibelios, ¿no? Su check. No de all sources, sino del último esquemático que hemos hecho, que vendría a ser, si mal no recuerdo, el esquemático 5. Vamos a poner por aquí, esquemático 5. Aplicamos, OK, y vamos a simular. Entonces hay un punto, ¿por qué? Porque solamente estamos evaluando una frecuencia en 4 GB. En este simulador, cuando alguien le dice que vamos a evaluar en una frecuencia puntual, single point, 4, y le dice, plotéamelo en rectangular. Como le estás diciendo, plotéame en rectangular, un solo punto, lo va a plotear así. La manera que tiene el simulador de decir, a 4 gigas hay 16.665 decibelios, es esta. No van a pensar que 3,9998 o 3,999 lo ha calculado él. No, es simplemente para llenar el espacio rectangular de esa gráfica rectangular. Plotea así. Pero al menos vemos que el valor absoluto es coherente con lo que hemos calculado, ¿no? Ahora, para ver en banda ancha, vamos a ir Private Options y vamos a darle de 3 a 5. Eliminamos single point y aquí ponemos 3 y aquí vamos a poner 5. Y en un step de 0,01 vamos a aplicar, aceptar y simular. Entonces, fíjense lo que ha sucedido aquí. Aquí tenemos una figura que al principio no se parece mucho a la que tiene el libro, pero que tiene sus matices. Fíjense, en primer lugar, el máximo local está ahí arriba, ¿no es cierto? Está justamente a 4. Pero también fíjense de que en el caso del libro, el eje vertical está de 20 a menos 20. Y en el caso nuestro está de 50 a menos 150. Para hacer una comparación justa, tenemos que comparar con los mismos valores de eje vertical. Entonces vamos a darle de menos 20 a 20 al eje vertical. Entonces vamos a darle propiedades. Y aquí en el eje Y, en el eje Y, le vamos a poner no autolimit, sino le vamos a poner un mínimo
de menos 20. Y aquí un máximo de 20. Aplicamos, aceptamos y nos salió. ¿Sí? Entonces este de acá es este de acá. Es la figura del libro. ¿Ya? Y claro, le puedo poner el corchete ahí y verificar lo que sale, ¿no? Va a salir igual, 16,68 o algo así. Y la línea rosada es el S11, o sea, todos la adaptación. Entonces, para plotear la línea rosada, simplemente hay que poner S11 en decibelios. Entonces aquí, clic derecho, Add Measurement, y aquí vamos a poner el S11 en decibelios. Entonces, aquí, del esquemático 5, S11 expresado en decibelios, aplicar, aceptar, simular. Ya lo tienen. Entonces ahí pueden comprobar de que a 4 gigas tenemos esa ganancia y esa buena adaptación. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Puede tomar el micrófono cualquiera. Muy bien, dado que no hay consultas, entonces voy a hacer un pequeño paréntesis para poder tratar algunos temas paralelos, ¿no? Vamos a ver entonces, un segundo por favor. Referente a la recuperación, hoy día, según lo que tengo anotado en mi agenda, tenemos una recuperación también, ¿no? Hoy día hemos quedado en hacer una recuperación a las 4 de la tarde, ¿ya? Entonces, nos vamos a ver definitivamente a esa hora, ¿ya? Viernes 4 de la tarde, para poder todos estar haciendo bien nuestra clase. Y ahora la clase de ayer, entonces tenemos que recuperarla también otro día. A mí me gustaría definir ese día y esa fecha, y de hecho, bueno, lo que me viene a la mente es, bueno, ya que habíamos acordado recuperar pues el día viernes a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, este viernes, pues la clase de ayer la podríamos recuperar también el viernes a las 4 de la tarde, pero el siguiente viernes, es el viernes 25, es Navidad, entonces no podemos hacer una recuperación de clases el viernes siguiente. Entonces tendríamos que buscar un día, ¿no? De manera que podamos recuperar la clase de ayer, ¿no? Entonces, esa sería la finalidad de esa charla, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes, por favor, propongan algún día y hora para hacer esta recuperación. A ver, no sé si a lo mejor, Verónica, puedes proponer un día y una hora para recuperar. Parece que no está Verónica por el momento. Vamos a hacer libre. ¿Sí? Disculpe, creo que un jueves, el próximo jueves. Verónica. Ya, a ver. Y porque teníamos, no tenemos a esa hora clases de 3:55, teníamos una clase de microelectrónica, pero creo que ese día ya no vamos a tener. Creo que acabamos el lunes 28. Ya, entonces eso está interesante porque la propuesta es el jueves de la semana que viene, ¿correcto? Sí. Sí, ingeniero, el jueves. El jueves de la semana que viene a las 3. Bueno, a ver, vamos a ver un segundito.
Mi Oh, sí, por compañera mí. Rosy es delegada de ese curso. Sí podría confirmar si va a haber o no. Ujú, sí. Bueno, también es necesario recordar de que ese día es 24. O sea, un día previo a Navidad. Bueno, por mí no hay mucho problema en hacerlo ese día, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, normal, ¿no? El 24 se podría hacer, o a lo mejor otro día, ¿no? Para no interrumpir probablemente alguna reunión familiar que más de uno puede tener programado, no sé. También el día martes. El día martes 22 de diciembre, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Me parece interesante el martes, sí, podría ser el día martes, el martes 22. Ujú. ¿A qué hora podría ser? No sé qué dicen mis compañeros, porque yo tengo algunos horarios diferentes a ellos. Pero creo que la mayoría tenemos libre el martes. Ujú. Claro, me imagino que también están acabando pues, todos los cursos, ¿no? El martes. Sí, martes 22. Ujú. Sí, puede ser a las 9 de la mañana, no, 8:50 mejor dicho. Ujú. A ver, una propuesta, a ver, estoy lanzando, martes 22, 8:50, a ver, parece que sí, ¿no? Todos estamos de acuerdo, creo. Ingeniero. Ya, muy bien. Sí, perfecto. Entonces voy a anotar martes 22 de diciembre, 8:50 de la mañana, recuperación, clases, alta frecuencia, grupo A. Ya, muy bien. Y también, claro, quiero compartir con ustedes el sílabo. Vamos a ver. ¿Cómo van con los demás cursos? ¿Ya están terminando o todavía no están terminando los cursos? Me falta. A ver, aquí hay... Oh, falta exámenes de todo. Sí, pues qué duro que es este periodo de estudios, ¿no? De Navidad. Ujú. Bueno, estoy compartiendo la pantalla un poco para poder organizar mejor el trabajo. ¿Sí? Y si bien es cierto, les falta exámenes de todos los cursos, pero ya han terminado las clases, ¿no? De los demás cursos, o todavía están haciendo clases. Verónica. Ah, las tareas. Estamos en semanas finales, creo. Nos falta aún presentar Sí. algunos proyectos. Ujú. Ya veo, ya veo. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy compartiendo con ustedes el cronograma de evaluación. Tienen ustedes ahí evaluación teoría, evaluación continua para tercera fase. Y ujú, ya. Ujú. Entonces, bueno, la siguiente semana, martes 22, y ya pues es casi la finalización. Y bueno, vamos a recuperar esa clase al día siguiente. mm, bueno, el día jueves 24, yo sé que es Navidad. Sin embargo, por noticias, el presidente Sagasti entiendo que lo ha declarado feriado, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que comprimir, o sea, avanzar un poco rápido, ¿no? el día martes, para poder no solamente terminar el curso, sino también hacer un repaso de todo y dejarles además su evaluación continua, ¿ya? Es importante esta pregunta que ha puesto su compañero, ¿no? ¿Cuándo va a dejar la evaluación continua para que ustedes sepan de qué va a ser, cómo va a ser, de qué va a tratar y puedan irla preparando ya, desde ahora? Lo mismo para el examen final, ¿no? Explicarles qué va a ser, cómo va a consistir y que lo puedan ir preparando. Entonces, estamos en un panorama, señores, en el que prácticamente hoy a las 4 de la tarde hacemos una clase. Luego, el martes 22 hacemos otra clase. Pero el jueves y el viernes, bueno, el viernes definitivamente es feriado, no va a ser posible avanzar, pero el jueves está en duda todavía, ¿no? Porque
El presidente dice que es feriado, luego en nuestra universidad no sabemos cómo será, y ya estamos en la última semana, del curso. Entonces yo creo que es hoy día, a las 4 de la tarde, donde yo les voy a indicar a ustedes cómo va a ser la evaluación continua y la final. ¿Ya? Y el día miércoles 22 vamos a terminar el curso y vamos a hacer un repaso, de manera que ustedes puedan presentar su evaluación continua y final, ¿no? La última semana de diciembre, ¿no? Dando también oportunidad para que puedan dar sustitutorio esa misma semana, que sería la última semana de diciembre. Entonces, necesito un poco de tiempo para hacer un diagrama en el que veamos los días, lo que vamos a hacer y en qué va a consistir la evaluación. ¿Ya? Muy bien, por lo pronto entonces nos vamos a ver hoy a las 4. Asistencia masiva, por favor, porque ahí les voy a indicar cómo va a ser su final y su continua y cuándo lo tienen que entregar. Y el miércoles terminamos el curso y hacemos un repaso de todo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Puede tomar el micrófono cualquiera, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo. Muy bien, entonces vamos a continuar con el diseño del amplificador, como lo habíamos dejado en MicroOffice, y vamos a dar algunas consideraciones finales. Ok, entonces empezamos. Muy bien, estamos viendo el diseño del amplificador. El tema que vamos a ver hoy día a las 4 de la tarde se llama amplificadores de ganancia específica utilizando los círculos de ganancia constante. Y vamos a ver también amplificadores del tipo LNA, que son amplificadores de bajo ruido. ¿Ya? Es necesario hacer también algunas aclaraciones aquí en este diagrama. ¿Ya? Y esto es muy importante para su formación profesional. ¿Ya? Así que pongan mucha atención, por favor. Uno se pregunta a veces, ¿este amplificador es de banda ancha o es de banda estrecha? ¿Cómo lo puedo identificar yo a este amplificador? Bueno, normalmente se dice que un amplificador es de banda ancha cuando tiene un nivel constante de ganancia en un rango amplio de frecuencia. ¿Ya? Si tenemos un nivel bueno de ganancia, pero en un rango reducido de frecuencia, entonces banda estrecha. Aquí ya vamos a llamar un nivel bueno de ganancia. Pues vamos a llamar el nivel bueno de ganancia aquel que está, digamos, entre 17 y 16 decibelios. ¿Ya? Desde ahí hasta ahí, ese para nosotros va a ser un nivel bueno de ganancia, ¿no? Entre este rango y este rango, ¿no? Así, nivel bueno de ganancia. Ahora bien, el problema es de que ese nivel bueno de ganancia, como ustedes pueden apreciar por geometría, ¿no? Se produce
entre dos frecuencias, inferior y superior. Que si lo vemos, digamos, un poco a escala, será pues entre 3.9 y 4.1 GHz. De 3.9 a 4.1. Sin embargo, hay otro tipo de amplificador, que es el que voy a dibujar aquí con otro color, probablemente negro, que puede venir así. Fíjense, un amplificador. Si yo tuviera un amplificador que viene así, con esta forma, vamos a ver, no sé por qué se ha perdido aquí el dibujo. Si yo tuviera un amplificador que viene así, ¿ven? Con esa forma, entonces ahí evidentemente vemos de que los niveles de ganancia están entre 3.5 y casi 4.5 gigahercios, ¿no? Lo que quiere decir que sí tiene un buen ancho de banda. Los amplificadores que son de banda ancha normalmente tienen su curva de ganancia y frecuencia de esa manera. Son como montañas, pero con una meseta. Son como mesetas, así. Como el techo, como el techo de una casa, como la parte superior de una puerta. ¿Ya? Eso es un amplificador de banda ancha, en términos sencillos, ¿no? De acuerdo a la figura de ganancia con respecto a frecuencia. Entonces, el amplificador que acabamos de diseñar tiene una desventaja. Si bien es cierto, nos da el valor máximo de ganancia, su desventaja es de que es de banda estrecha, ¿ya? Y si es de banda estrecha, entonces no podemos transmitir alta velocidad, no podemos transmitir video con facilidad, ¿no? Hay problemas asociados. Pero si es de banda ancha, entonces nos sirve bastante. Entonces, ¿cómo vencer esta dificultad? ¿Cómo nosotros podemos hacer amplificadores de banda ancha? Y la respuesta es con otras técnicas de diseño, ¿ya? Que nos permiten obtener esa forma de curva. Una de ellas, como ustedes pueden ver, es como aplanar, ¿no? Aplanar esa curva roja, ese pico, y transformarlo más que todo en una meseta, ¿no? Pero esos son otros procedimientos, ¿no? Entonces eso es lo que quería mostrar referente a banda ancha y a banda estrecha, ¿no? En términos de la ganancia. Okay, vamos a borrar entonces este dibujo por acá. Y ahora vamos a ir un poco también a nuestro esquemático 5. Como ustedes pueden ver aquí, es un esquemático donde únicamente tenemos la parte de las redes de polarización, pero no tenemos, perdón, donde tenemos las redes de adaptación, pero no tenemos nada de las redes de polarización. O sea, el transformador lambda cuartos, que lo habíamos utilizado para llevar la DC a nuestro transistor, no está, no aparece ahí. ¿Por qué? Porque es solamente la parte de adaptación la que estamos analizando acá. Pero nada impide que nosotros podamos añadirle a este esquemático nuestra red de polarización, un transformador de lambda cuartos para polarizar, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, ¿sí? Un segundo, por favor. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer en este circuito, le vamos a añadir la red de polarización, para lo cual ustedes tienen que recordar, ¿no? La red de polarización básicamente viene a ser un condensador que va a resonar, ¿no? En serie con una bobina, de manera que me genera una tierra virtual. Y de esa tierra virtual tiendo un transformador lambda cuartos para que me lo convierta en circuito abierto. De manera que garantice que por esa pista de cobre solamente pasa la DC y no pasa la AC. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo diseño ese sistema? Y la respuesta viene acá, ¿no? Todo condensador tiene en realidad dos componentes, el condensador en sí mismo y asociado a él viene una inductancia parásita. Esa inductancia parásita con la que nosotros vamos a trabajar, vamos a decir que por dato del problema nos vale 1 nanohenry. ¿Ya? Y el condensador que vemos en serie vamos a tomarlo como una variable, C simplemente, ¿no? Si yo quiero que a una frecuencia de 4 gigas, este par condensador e inductancia
se comporte como un cortocircuito, entonces la ecuación que tengo que hacer es la X sub C debe ser igual a la X sub L, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan o lo analizan rápidamente, de aquí sale la expresión que C es igual a 1 sobre omega al cuadrado por L, ¿no es cierto? Entonces uno dice, el valor de condensador que debo comprar, colocar, sale esta fórmula. Entonces como esto es igual a, bueno, esto es igual a 1, omega es 2πf, ¿no? 2pi, y para nosotros la frecuencia es 4 gigas. Entonces vamos a tener 4 por e a la 9, ¿no? Y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces está elevado al cuadrado. Y aquí está multiplicado por una inductancia que es 1 nanohenry. Entonces nada impide que uno rápidamente pueda sacar su calculadora y hacer esta operación con el objetivo de hallar el valor de C. Entonces yo voy a hacer eso, ¿no? Voy a hacer con la calculadora ese cálculo, ¿ya? 2pi es 6.28 aproximadamente. Lo multiplico por la frecuencia, 4 gigas es 4 en 9. Todo esto hay que elevarlo al cuadrado, aprieto este botón y está elevado al cuadrado. A eso hay que multiplicarlo por un nano, por 1 por 10 a la menos 9, ¿no? Nano. Igual, y a todo esto hay que sacarle la inversa. Le saco la inversa y me da 1.58 picos, ¿no? Entonces ese valor es muy importante, ¿no? El 1.58 picos. 1.58 picos, entonces es el valor de C, ¿ya? Y evidentemente cuando yo haga mi circuito, lo que tengo que hacer es meter ese valor. Entonces vamos a elementos, vamos a los lambda components, aquí, capacitor, cap, vamos a arrastrar aquí y vamos a colocar también el inductor, vamos a colocarlo en ins así, ¿no? Y aquí vamos a colocar también la tierra. El valor por defecto del inductor es un nano y el condensador le vamos a poner 1.58 picos, ¿no? Entonces tenemos acá, aceptamos y ya está. Ahora, para que sea una red de polarización efectiva, ¿no? Evidentemente uno tiene que añadir una línea, un transformador de lambda cuartos, ¿no? Entonces yo hago un poco de espacio por acá y digo, bueno, voy a añadir un T-line. Vamos a ver aquí. Bajamos a Transmission Lines, Phase, T-line. Y a este T-line le tengo que hacer valer lambda cuartos, ¿no? Y lambda cuartos es, ustedes saben, 90 grados, pero a una frecuencia de 4 gigas. Digo 4 acá, acepto acá, y aquí tendría que hacer esta unión. Cuando hago eso, ya he implementado mi red de polarización basada en el transformador de lambda cuartos. Cuando hago esto, señores, ustedes deben ser conscientes de que lo que hemos hecho es colocar aquí una tierra virtual de 0 ohmios. Y si aquí tenemos 0, como este es lambda cuartos, acá tenemos infinito. Circuito abierto. Quiere decir que la DC se va a ir todo por aquí y nada se va a venir por acá, ¿no es cierto? Quiere decir que a 4 gigas todo se va a venir por abajo. Y es como que esto de acá no existe. A 4 gigas no existe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que verificar de que en realidad eso a 4 gigas no existe. Solamente existe para la continua, para DC, porque se supone de que cuando yo haga el circuito, cuando queme la placa, ¿no? Si bien es cierto, el condensador va a estar unido a la tierra, la fuente de alimentación tiene 2 cables, ¿cierto? Ustedes saben, el positivo y el negativo, ¿no? Entonces, el positivo, yo lo voy a poner por acá. Ahí va a estar el positivo. Y los electrones sin DC van a venir por acá y lo van a polarizar a este. ¿Ya? Mi positivo. Y el negativo, bueno, el negativo lo voy a colocar en un lugar adecuado, en cualquier tierra, ¿no? Ustedes saben de que acá en el circuito no se dibuja la tierra, pero generalmente uno le puede poner esa tierra en cualquier lado. Entonces ahí está el negativo de la batería.
Entonces los electrones van a pasar, van a polarizar en DC, pero en AC no van a hacer nada. Entonces, ¿cómo verificamos de que esa red de polarización no altera las buenas performances que hemos obtenido? Pues simplemente repetimos la simulación, pero a una sola frecuencia. En este caso, a la frecuencia de 4 gigas. Entonces ponemos acá single point 4 gigas. Por aquí. Aplicamos, aceptamos, simulamos. Bueno, la simulación tenemos que buscarla, ya la hemos hecho en los gráficos, ¿no? Sobre el gráfico, vamos a hacer el último gráfico aquí, ¿no? De cómo sabemos que no ha variado, ¿no? Porque le ponemos un marker aquí, nos dice 16,6, no ha cambiado acá. En el gráfico 2, también seguimos en el mismo punto, hemos llegado nosotros aquí, ¿no? No nos hemos movido, o sea, la red de polarización, si quieren, no ha cargado al circuito, sigue acá, donde lo hemos dejado. Entonces, hemos hecho un buen trabajo. Hemos obtenido buena adaptación en RF y garantizamos que pase la DC y los polarice. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Y nos estamos viendo en la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces les deseo una buena tarde.